Mi nombre es Carmela Esposito. Fui cocinera del Colegio Leone 13 de Milán durante 29 años. En ese tiempo serví 147,000 comidas. Lo sé porque el colegio lleva un registro mensual de raciones por aula y yo guardé todas las hojas desde 1984 hasta 2013 porque soy del tipo de persona que no tira nada que tenga un número escrito. 147,000 raciones en 29 años, desde la sopa de octubre hasta la fruta de junio, 5 días a la semana, 9 meses al año. De todas esas raciones, solo una vez me devolvieron la servilleta. Me la devolvió Carlo Acutis un martes de febrero de 2004. La dobló con cuidado, la colocó encima del plato vacío y me la pasó por la ventanilla de recogida con una seriedad que no era normal en un niño de 12 años devolviendo una servilleta de papel de comedor escolar. En el interior de la servilleta había algo escrito. Lo leí esa tarde en casa, después del turno. Lo guardé en el archivador de recetas donde meto las cosas que no sé dónde meter. Y durante 12 años no se lo dije a nadie porque lo que ponía en esa servilleta era demasiado específico para haberlo escrito un niño de 12 años y demasiado verdadero para que yo pudiera descartarlo como casualidad. Porque lo que ponía en esa servilleta no era para mí, era para mi hermana Teresa, que en febrero de 2004 estaba viva y enferma y que murió en 2009. Y había una línea final que era para un momento que en 2004 todavía no había ocurrido. Un momento que ocurrió exactamente 12 años después, en febrero de 2016, cuando yo ya no esperaba que nada volviera a ocurrir. 12 años guardé esa servilleta. Esta noche cuento lo que ponía. Llegué al Colegio Leone 13 en 1984, con 23 años y una formación de cocinera aprendida en la cocina de mi madre en Nápoles y perfeccionada en 3 años de restaurante en el barrio de Bovisa. Milanesa de adopción, napolitana de raíz, con la convicción de que la comida bien hecha es la forma más directa de cuidar a alguien sin que se note. Los niños del Leone 13 no sabían quién cocinaba para ellos. Yo sabía quiénes eran ellos. Aprendí las alergias, los gustos, los que comían poco porque estaban tristes y los que comían mucho porque estaban contentos. No era creyente de manera activa. Iba a misa en Navidad y Semana Santa porque era lo que hacía mi madre y lo que hacen las mujeres napolitanas trasplantadas a Milán que necesitan un pedazo de continuidad. Pero no oraba, no leía el Evangelio, no tenía relación personal con nada que estuviera por encima del techo de la cocina. Carlo Acutis llegó al Leone 13 en septiembre de 2003 con 12 años. Lo noté la primera semana porque era el único niño de su clase que comía despacio. Los niños de 12 años comen deprisa para poder usar el tiempo del recreo de después del almuerzo. Carlo comía con la atención que le habría dedicado a alguien 3 veces mayor. Miraba el plato, masticaba. A veces cerraba los ojos un momento antes de llevarse la cuchara a la boca, con una brevedad que al principio pensé que era un tic y que con el tiempo entendí que era otra cosa. Un martes de noviembre de 2003, mientras recogía las bandejas, me preguntó desde la fila de recogida si la sopa de ese día llevaba tuétano. Le dije que sí, que era un fondo de tuétano de ternera con puerro y laurel, receta de mi madre. Me dijo que se notaba, que el tuétano le daba una densidad que los caldos de pollo no tenían y que era mejor para el frío de noviembre. Tenía 12 años y me estaba analizando el caldo. Le pregunté cómo sabía eso. Me dijo que había leído sobre nutrición medieval y que los caldos de hueso habían sido la base de la recuperación hospitalaria en Europa antes de la medicina moderna, que tenían sentido bioquímico además de culinario. Me quedé mirándolo un momento. Le dije, si alguna vez quieres ver cómo se hace, puedes asomarte por la ventanilla de la cocina antes del almuerzo. Vino el miércoles siguiente, y casi todos los miércoles siguientes hasta que terminó el curso. Se asomaba por la ventanilla a las 12 menos cuarto, cuando yo estaba en el punto final de la preparación, y me hacía preguntas. Nunca las mismas. Sobre el origen de los ingredientes, sobre por qué ciertos platos funcionaban en invierno y no en verano,
sobre la diferencia entre cocinar para una persona y cocinar para 200. Yo le respondía. Era la conversación más interesante que tenía en toda la semana de trabajo. En enero de 2004, en una de esas conversaciones de ventanilla, me preguntó por mi familia, no como cortesía social, con genuina curiosidad, como preguntaba todo. Le dije que tenía una hermana en Nápoles. Le dije que se llamaba Teresa y que estaba enferma desde hacía un año. Le dije que los médicos no se ponían de acuerdo y que yo iba a verla cada 2 meses y que cada vez que volvía a Milán me traía una inquietud que no sabía cómo nombrar. No le di detalles médicos. No hablé con un niño de 12 años sobre lo que estaban encontrando los médicos de Teresa ni sobre lo que yo temía que encontraran. Él me escuchó. No dijo nada en ese momento. Asintió. Se fue al comedor. El martes siguiente, que era el primer martes de febrero de 2004, Carlo terminó de comer. Dobló la servilleta con cuidado, la colocó encima del plato vacío y me la pasó por la ventanilla. Me miró. Me dijo, «Es para guardarlo, señora Carmela». No abrí la servilleta hasta esa tarde, en casa, después de fregar la cocina del colegio y coger el metro y comprar en la frutería de la esquina y hacer la cena y lavar los platos. Me senté a la mesa con la servilleta y la desdoblé despacio, porque el papel estaba escrito con bolígrafo fino y yo no quería romperlo. Era una servilleta de papel de comedor escolar, de las blancas con el logotipo del Leone 13 impreso en una esquina. Carlo había escrito en el espacio en blanco del centro, con letra apretada para que cupiera todo. La primera parte decía, «Señora Carmela, el caldo de tuétano de noviembre era el mejor que he comido. Gracias por enseñarme a mirarlo». La segunda parte decía, «Teresa va a estar bien un tiempo más del que usted cree. Los médicos van a encontrar lo que buscan en abril. Va a haber un año bueno entre 2005 y 2006. Aprovéchelo para ir a Nápoles más veces. Después se va a complicar, pero ella no va a tener miedo. Eso es lo que quería que supiera». La tercera parte decía, «Hay una última cosa, pero es para dentro de mucho tiempo. Es para cuando usted ya no espere nada. Cuando llegue ese momento va a recordar este papel y va a saber que era esto. La cocina del Leone 13 va a tener una cocinera nueva en 2013. Antes de irse, deje algo suyo en el cajón de arriba a la derecha. Cuando lo encuentren, va a importar. Carlo». Leí las 3 partes 2 veces. Teresa. Los médicos. Abril. Un año bueno entre 2005 y 2006. Mi hermana Teresa tenía 46 años en febrero de 2004 y llevaba un año con síntomas que 3 médicos distintos habían intentado clasificar sin ponerse de acuerdo. Dolor abdominal intermitente, fatiga, pérdida de peso gradual. El cuarto médico, al que fui con ella en una visita a Nápoles en marzo de 2004, pidió una serie de pruebas que los anteriores no habían pedido. En abril de 2004 encontraron lo que buscaban. Cáncer de colon en estadio 2. Localizado, operable, con pronóstico razonablemente favorable si se intervenía pronto. Se intervino en mayo. La recuperación fue limpia. En 2005 y 2006, Teresa estuvo bien, mejor que en años anteriores. Fui a Nápoles en agosto de 2005, en Navidad de 2005 y en Pascua de 2006. 3 visitas en menos de un año, que era más de lo que había ido en los 3 años anteriores juntos. En 2007 la enfermedad volvió, esta vez en estadio 3. 2 años de tratamiento, de viajes a Nápoles cada mes, de teléfonos a medianoche y de esa inquietud que sí tenía nombre ahora, aunque preferiría no nombrarlo. Teresa murió en septiembre de 2009 con 51 años. Murió sin miedo. Lo vi. Estuve con ella los últimos 3 días en el hospital de Nápoles y lo que tenía en la cara no era miedo. Era algo que se parece al cansancio, pero que no es cansancio. Era la expresión de alguien que ha decidido que ya está. Carlo lo había escrito en febrero de 2004. Ella no va a tener miedo. Guardé la servilleta en el archivador de recetas cuando murió Teresa. No la moví de ahí. En 2013 me jubilé del Leone 13. El último día de trabajo,
Antes de dejar la cocina por última vez, recordé la tercera parte de la servilleta. Dejé algo suyo en el cajón de arriba a la derecha. Abrí el cajón de arriba a la derecha de la mesa de trabajo, que era donde yo guardaba las cucharas de madera de repuesto y los delantales sin usar. Dejé dentro una hoja de papel con mi nombre, la fecha, los 29 años de servicio y el número 147,000 con la palabra raciones al lado. No sabía para qué servía eso. No sabía qué iba a encontrar quién ni cuándo iba a importar. Lo hice porque Carlo lo había pedido y porque todo lo demás que había pedido en esa servilleta había resultado verdad. En 2016, 12 años después del martes de febrero en que Carlo me había pasado la servilleta por la ventanilla, recibí una llamada de una mujer que se llamaba Gloria Marchetti. Me dijo que era la nueva cocinera del Leone 13 desde 2013 y que había encontrado en el cajón de arriba a la derecha una hoja con mi nombre y el número 147,000 y que no sabía qué significaba, pero que algo le había dicho que me llamara. Le dije que era el número de comidas que yo había servido en ese colegio. Hubo un silencio. Luego me dijo que su hijo estaba en el Leone 13 ese año, que se llamaba Mateo y que tenía 12 años, que desde septiembre, cada miércoles, se asomaba a la ventanilla de la cocina antes del almuerzo y le hacía preguntas sobre los ingredientes y le había dicho que el caldo de tuétano de noviembre tenía una densidad que los caldos de pollo no tenían y que era mejor para el frío. Me quedé sin palabras. Me dijo que Mateo era un niño raro en el sentido bueno de la palabra, que sabía cosas que los niños de 12 años no suelen saber, que esa semana le había dicho a ella, su madre, que guardara una servilleta que él le iba a dar el martes. Le pregunté cuándo era el martes. Me dijo, mañana. Fui al Leone 13 al día siguiente. No había vuelto desde mi jubilación 3 años antes. Llegué a las 12 menos cuarto, que es cuando yo siempre había estado en el punto final de la preparación. Gloria me dejó entrar. A las 12 menos 10 Mateo se asomó por la ventanilla. Me vio. No me conocía. Me miró con la misma seriedad con que Carlo me había mirado 12 años antes. Le pregunté cómo se llamaba. Me dijo su nombre. Le pregunté si sabía quién era yo. Me dijo que era la señora que había cocinado en esa cocina antes que su madre, que hacía un caldo de tuétano en noviembre que era el mejor que había probado, que lo sabía porque su madre se lo había contado. Luego me dijo, la servilleta de mañana es para guardarlo. Es para cuando su madre la necesite. Usted ya sabe lo que significa eso. No me dijo más. Se fue al comedor. Al día siguiente, en la recogida de bandejas, Mateo le entregó a su madre Gloria una servilleta doblada con cuidado colocada encima del plato vacío. Gloria me llamó esa tarde. Me dijo que en la servilleta había 3 partes, que la primera era para ella, con algo que nadie podía saber, que la segunda hablaba de su madre, que estaba enferma en Génova, que la tercera decía que había una cocinera anterior que tenía una servilleta parecida de hace 12 años y que cuando las 2 servilletas estuvieran juntas iba a entender algo que sola no podía entender. Quedamos en vernos. Nos sentamos en una cafetería de Milán con las 2 servilletas sobre la mesa. La mía, de papel de comedor escolar del Leone 13, con el logotipo de 2004 y la letra apretada de Carlo. La suya, de papel de comedor escolar del Leone 13 con el logotipo de 2016 y la letra de Mateo, que también era grande e inclinada y que se parecía a la de Carlo de una manera que ninguna de las 2 nombramos en voz alta. Leímos las 2 servilletas juntas durante un rato. Luego Gloria me preguntó si creía en lo que estábamos mirando. Le dije que llevaba 12 años creyendo en lo que estaba mirando sin tener a nadie con quien compartirlo, que ahora lo tenía. Presenté mi testimonio al equipo canónico en 2017, la servilleta original de 2004, el archivador de recetas con la fecha de entrada de la servilleta y las hojas mensuales de raciones que probaban que yo había trabajado en el Leone 13 en ese periodo. Una declaración de Gloria Marchetti con la servilleta de 2016 y la descripción del comportamiento de Mateo.
los registros escolares del Leone 13 confirmando que Carlo Acutis había sido alumno entre 2003 y 2006. La doctora Colombo examinó la servilleta de 2004 con el equipo de análisis documental. El papel, la tinta y el patrón de degradación eran consistentes con un documento de 2004, sin alteraciones posteriores detectables. Me preguntó si Gloria Marchetti estaba dispuesta a testificar. Sí, lo hizo por separado. El equipo canónico la entrevistó sin que yo estuviera presente. Lo que ella contó sobre Mateo y la servilleta de 2016 fue incorporado al expediente de virtudes de Carlo Acutis como testimonio independiente de continuidad de carisma, que es la categoría que usa la Iglesia cuando el comportamiento de un santo parece reproducirse de manera documentada en otro contexto. No sé si Mateo es algo especial o si es un niño de 12 años con una sensibilidad poco común y una madre que hace buen caldo. No me corresponde clasificarlo. Lo que sé es que Carlo Acutis, con 12 años, en una servilleta de papel de comedor escolar, escribió el nombre de mi hermana, la palabra abril, la frase un año bueno, entre 2005 y 2006, y las palabras ella no va a tener miedo. Y que todo eso fue verdad, y que la última parte, la que decía que había algo para cuando yo ya no esperara nada, también fue verdad porque en 2016 yo ya no esperaba nada. Y Gloria Marchetti me llamó con una servilleta de 12 años después que completaba algo que yo no había sabido que estaba incompleto. Me jubilé del Leone 13, habiendo servido 147,000 comidas. La 147,001 fue la que le serví a Mateo el miércoles que fui a verlo. Gloria me dejó poner un plato en la ventanilla. Caldo de tuétano con puerro y laurel, receta de mi madre. Mateo se asomó a las 12 menos cuarto. Lo miró. Luego me miró a mí. Me dijo que se notaba el tuétano. La canonización de Carlo Acutis fue el 7 de septiembre de 2025. Ese día, Gloria me mandó una fotografía desde Roma. Ella y Mateo en la plaza de San Pedro, entre la multitud. Mateo con 14 años y una expresión que yo reconocí aunque nunca había visto su cara de cerca. Imprimí la fotografía, la metí en el archivador de recetas encima de la servilleta. 147,000 raciones en 29 años y una servilleta de papel que pesa más que todas ellas juntas. Si este testimonio te ha tocado de alguna manera, te pido que te suscribas a este canal y que lo compartas con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.